Vamos a presentar hoy un resultado interesantísimo del Observatorio Judicial Dominicano. Para eso tenemos a dos de los responsables de este estudio que van a compartir con ustedes los resultados, Ramón Jorge y Sabrina Mañón. Esta semana tiene informaciones interesantísimas como cada semana y cada día en nuestro país. Vamos a referirnos a la decisión de Manuel Jiménez de abandonar las filas del Partido de la Liberación Dominicana y ser avalada su candidatura por el Frente Amplio para optar por la alcaldía de Santo Domingo Este. Vamos a tener también la presencia de Gloria Ortega, que nos va a hablar de un tema pendiente que nos toca a todos, que nos toca a todas, y es de los derechos reproductivos, de lo que tenemos que hacer, de lo que tienen que hacer nuestros adolescentes, hombres y mujeres, para prevenir embarazos, para tener una vida afectiva sin riesgos, con salud y con el disfrute adecuado. Le damos las gracias al Archivo General de la Nación por el envío de este trabajo anunciado hace un tiempo por Bernardo Vega, el infatigable Bernardo Vega. 30 intelectuales dominicanos escriben a Pedro Enríquez Ureña. El editor es Bernardo Vega y la verdad que esto es una joya. Leer y tener contacto con este texto nos acerca a la historia, nos acerca también a la grandeza de la intelectualidad dominicana durante el siglo pasado y sobre todo para un poco contrarrestar el mito que siempre nos repitieron, que cada vez que evaluaban el trabajo de Pedro Enríquez Ureña decían, él no parece que nació en la República Dominicana. Y como dice el prólogo y la presentación de Bernardo Vega, en esa época, en ese momento, había una extensa e intensa vida intelectual aquí y nuestros intelectuales tenían relación con colegas en otros países. Bienvenidos Ramón Jorge y Sabrina Mañón. Cuando vi la propuesta del Observatorio Judicial Dominicano, primero dije, pero son varios observatorios que tiene la Fundación y hacen trabajos distintos, porque aquí hemos tenido otros jóvenes presentando sus investigaciones y que representan otras áreas de la Fundación. Esta vez me sorprende porque ustedes mezclan, ligan la tecnología, la modernidad con el derecho y nos prometen que a partir de este trabajo se puede hacer o se puede tener un ejercicio mucho mejor de la justicia si tomamos en cuenta los hallazgos de ustedes. ¿De qué se trata esto, Ramón Jorge y Sabrina Mañón? Bienvenidos a Metrópolis. Muchas Buenas gracias. noches, distinguida doctora Carmen Inver Brugal, y buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan en el día de hoy. Efectivamente, como usted dijo, somos dos observatorios, dos iniciativas de observatorios dentro de la Fundación Global. En nombre de la dirección del Observatorio Judicial y todo el equipo de trabajo del observatorio, queremos agradecerle primeramente por habernos dado el espacio de participar en su programa Metrópolis. Paso brevemente a hacer un esbozo del Observatorio Judicial Dominicano. El Observatorio Judicial Dominicano es una iniciativa que tiene como misión contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico en la República Dominicana a través de la realidad judicial del país. Este es un trabajo que se hace desde 7 áreas de observación que están integradas por un equipo de jóvenes profesionales del derecho. En la noche de hoy les acompañamos los integrantes de la Unidad de Justicia Laboral, la joven Sabrina Mañón y el licenciado Ramón Jorge, quien funge como coordinador. El Observatorio Judicial surge a partir de la unidad de Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano. A partir de la importancia de observar el comportamiento de los órganos jurisdiccionales, se convierte en un observatorio independiente con 7 áreas de justicia. La investigación que elaboró Sabrina Mañón efectivamente habla de las ventajas que tiene las tecnologías de la información y la comunicación para el proceso laboral dominicano y cómo pueden estas repercutir en el acceso a la justicia en nuestro país. Usted dice que hay 7 áreas dentro del observatorio. Me llama la atención que escogieran el área laboral o el aspecto laboral en una de las áreas del observatorio, porque cualquiera podría pensar, bueno, el área penal, el área comercial, el área civil, pero sobre todo el área penal, y lo digo porque
me toca, me encanta y conozco esa área. Sin embargo, imagino que ustedes también determinaron que en el área laboral hay serias deficiencias que además influyen y se transmiten en las otras competencias del sistema de justicia, ¿no? Sí, la organización del observatorio de las diferentes áreas responde a la especialidad de la Administración de Justicia de la República Dominicana. La justicia penal es una de las áreas que tenemos observación y es muy activa, como usted bien sabe. Está también la electoral, la inmobiliaria, la civil y comercial. Pero la laboral, y en la que nosotros estamos, nos interesa muchísimo porque el derecho laboral trata de dirimir esos conflictos que surgen entre los sujetos del derecho del trabajo, que son los empleadores y son los trabajadores. Y la justicia laboral debe de caracterizarse por ser una justicia expedita. El proceso debe ser también impregnado por la celeridad, puesto que usted tiene una persona es el que objetivo necesita... de incluso las reglas laborales, pero de difícil obtención durante muchos años. Hay sus óbices, pero con esta investigación y con sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación aplicada al servicio de la justicia, hay muchas novedades y ventajas que tendrán su beneficio e impacto en dinamizar la Administración de Justicia Laboral en la República Dominicana. Sabrina Mañón, asistente de la Unidad de Investigación de Justicia Laboral. ¿Cómo se diseña este trabajo? ¿Cómo lo realizaron? ¿Cuánto tiempo? ¿Si abarca el país? ¿Si abarcan las jurisdicciones en el distrito? Cuéntenos la experiencia. Bueno, ese trabajo nosotros iniciamos analizándolo ya hace un tiempito a partir de que se emite esta resolución 1/2014. Iniciamos la investigación, el análisis. Iniciamos viendo cómo podría beneficiarse el sistema judicial dominicano. Entonces pudimos también realizar una comparación, ver cuáles países han implementado las tecnologías de la información y la comunicación o las TICs en sus sistemas judiciales. También pudimos observar un estudio que ha realizado el Centro de Estudios de las Justicias para las Américas, el CEJA. Entonces pudimos ver un índice de acceso a la información judicial para Internet que ellos realizan anual. Su última edición fue la 9ª, que realizada en el 2014, y a partir de ahí entonces pudimos observar todo esto para entonces recopilar toda esta información y entonces realizar el análisis que lanzamos ya hace unas cuantas semanas, que es de hacia una nueva forma de administrar justicia. Las líneas generales, hijas del estudio, para permitir una nueva forma de hacer la justicia, ¿cuáles serían conforme al hallazgo de la investigación? Bueno, es una muy buena pregunta. El análisis está basado en 4 grandes rasgos. El primero se basa en lo que ya comentaba, es en el índice de acceso a la información judicial en Internet. Esa es la comparación que realizamos en los países de Iberoamérica. Es una comparación de 34 países, viendo cómo estos países implementan sus herramientas tecnológicas y cómo esto puede funcionar, cómo esto puede contribuir al proceso laboral, y no solamente al proceso laboral, sino que también a las otras áreas de justicia. La segunda sería ya viendo las novedades que implementa la resolución 1/2014 en el sistema laboral dominicano. Entonces tenemos la tercera, que sería los beneficios de una resolución como esta en el sistema laboral dominicano. Y entonces tenemos la cuarta, que viene siendo ya bien el presupuesto que se necesitaría en la República Dominicana para implementar una resolución como esta. Entonces, en esos 4 pasos es que más bien se basa el análisis que hemos planteado. No es de extrañar que cualquier persona que le pregunte y que quiera, además de leer la investigación, pero que quiera saber cómo se hizo y qué encontraron, es evidente que vamos a ver los actores del sistema laboral, de la especialidad de la jurisdicción laboral, un tanto ajenos a las TIC y aplicando, bueno, como se ha hecho durante años, hay un conflicto
tienen el libro, tienen el código, tienen la intervención, posiblemente hay preliminar de conciliación en la materia laboral. ¿Cómo yo integro la tecnología a ese espacio, quizás hasta muy seco, más seco que solemne? ¿Cómo integro esa tecnología y cómo de verdad ustedes me demuestran y me convencen que va a cambiar la manera de hacer justicia? En esa parte, y justamente de lo que estaba comentando mi compañera Sabrina, el Poder Judicial ha dado pasos en cuanto a las políticas públicas para dinamizar la administración de justicia y llevar entonces a los tribunales laborales hacia un nuevo modelo de gestión laboral. Una de las primeras es la implementación de esta Resolución 1/2014 que establece un nuevo reglamento para la tramitación de las notificaciones y las citaciones y ordena que en los palacios de justicia se creen centros o unidades de notificación en las cuales van a haber casilleros judiciales. Estos casilleros judiciales van a ser físicos o electrónicos y también se permite la tramitación por vía de fax y correo certificado. Como usted sabe, el proceso habitual de tramitación es a través de notificación, es a través de los alguaciles fundamentados en el papel. De la investigación y de los hallazgos que mi querida compañera Sabrina encontró, vemos que los países que tienen mayor índice de accesibilidad a la información judicial publicada en Internet son aquellos países que han implementado o han tomado las TIC más de la mano en cuanto a la implementación de novedades tecnológicas para el Poder Judicial. En el caso de Chile hay un tribunal modelo 2.0 que le permite a usted realizar inclusive juicios electrónicos. Tenemos en el caso de España que con una nueva ley de enjuiciamiento civil, que es el Código de Procedimiento Civil aquí en la República Dominicana, el CIMIL, ya las notificaciones deben hacerse de manera electrónica para partir del 1 de enero de 2016. Hay otros países como son el caso de Costa Rica. Y el magistrado Alexis, que es juez de corte laboral, nos habló que cuando visitó México se encontró que en México ya habían casilleros judiciales. La legitimación de esos procedimientos, fíjese que no dije la legalidad, la legitimación. Es como la firma digital. ¿Cómo yo compruebo o exhibo una notificación, usted que mencionó los alguaciles, cuando se hace vía internet? Hay todo un protocolo para validar esa notificación y que se sepa en un litigio, en un conflicto, que de verdad yo las recibí y que no puedo alegar desconocimiento. Bueno, sí, precisamente la resolución, la resolución que emitió el Poder Judicial, se establece que se van a realizar certificaciones de las notificaciones, de las citaciones y de las comunicaciones que se vayan a realizar entre las partes, tanto en los casilleros, tanto en los fax, tanto en los correos electrónicos, y que para eso el Poder Judicial va a establecer un personal que va a trabajar directamente para eso, que en la Secretaría se va a establecer también un personal. Y además, ¿eso es parte de las sugerencias de ustedes también? No, eso dice es parte la de la resolución. resolución. Sí, eso es parte de la resolución. Así es. Se habla también de que se va a crear se van a crear centros o unidades de citaciones, comunicaciones y notificaciones que ellos se van a encargar de tramitar y darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con esas comunicaciones, y ellos se van a encargar de estar a cargo de todo lo que tiene que ver con ese procedimiento para que darle legalidad, darle legitimación, como usted estaba hablando, a todo lo que tiene que ver con esas comunicaciones y las tramitaciones que se vayan a dar de manera electrónica, para que las personas puedan estar confiadas y puedan estar con la garantía de que todo vaya a llegar de manera segura. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, creo que es pertinente recordar a grandes rasgos lo que dice la resolución 1/2014. Así es. Para saber cuál fue cuál ha sido el germen de esta investigación. Les recordamos también que después de los jóvenes del Observatorio Judicial Dominicano estará con nosotros Gloria Ortega Rojo. Hacemos una pausa. Pues hablábamos del origen de esta observación que hace el Observatorio Judicial Dominicano en el área laboral, que es la resolución 1/2014.
y vamos a resumirla, pero también llega el momento de hablar de las limitaciones para la aplicación de las TIC en la jurisdicción laboral. Adelante. Bueno, en cuanto a las limitaciones, recientemente se hizo un reportaje al director de carrera judicial, que es el magistrado Justiniano, y él hablaba de la importancia de la implementación de las TICs. Él, en sus palabras, dijo que las TICs son sinónimo de la justicia. Vemos que los tribunales actualmente cuentan con computadoras, con equipos modernos, pero hay limitaciones de recursos humanos capacitados en el uso de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, recursos presupuestarios para poder adquirir equipos nuevos y capacitar al personal, y también la creación de lo que comentábamos hace un rato, son las unidades de notificación o centros de notificación, que va a requerir un espacio físico, la implementación de equipos y todo el entrenamiento. En el aspecto presupuestario, mi compañera Sabrina tiene algo que acotarle, pero si vemos el presupuesto del Poder Judicial para este año próximo, va a ser muy similar al año anterior, es decir, va a estar por debajo de lo que establece la ley 194-04, el 2.66%. Entonces, con un presupuesto así y los planes o acciones que el Poder Judicial pretende implementar, van a ser las limitantes para poder llevar a cabo una implementación efectiva de esta maravillosa resolución 1/2014. Entonces llegamos al rincón del dinero. ¿Es dinero que faltaría? ¿O disposición? Y ustedes utilizan un término siempre, los investigadores, optimización de los recursos. ¿Eso faltaría entonces? ¿O las tres? Yo creo y considero que son parte de las tres. A veces, con lo que uno recibe, ver hacia dónde lo enfocamos y cómo lo poco que tenemos lo usamos de la manera más eficiente para poder alcanzar entonces los resultados que queremos. Y de esta manera ya la resolución cumplió un año de su entrada en vigor, desde 2014, marzo de 2014, y todavía no se han visto los pasos así notables de su implementación en el Poder Judicial. Sabrina Mañón. Sí, es bueno destacar eso que Jorge acaba de comentar. La resolución es de marzo de 2014 y aún no se ha visto ningún avance de la resolución, nada de la implementación de la misma. Se podría decir que sí, que lo del presupuesto tiene mucho que ver, influye en su implementación, puesto que al momento de hablar de un centro o una unidad que va a funcionar con un personal nuevo que debe de capacitarse, que necesita alguaciles de estrado, tanto un supervisor, tanto como alguaciles ordinarios, tanto como secretarios u otros personales que la misma resolución establece, que va a establecer todos los personales como sean necesarios, pues entonces estaríamos hablando de que sí necesita presupuesto. Y como Jorge comentó, el presupuesto va a seguir muy similar al presupuesto anterior, que está por debajo del presupuesto del 2.66 que la ley 194-04 establece. Pues entonces sí estaríamos hablando de que se necesita un poco más de presupuesto, por lo menos el que la ley establece. Entonces, sí, en este caso, el Poder Judicial se beneficiaría al momento de establecer, implementar una resolución como esta, la 1/2014, puesto que con una resolución como esta en materia laboral, una persona desde cualquier parte del país podría darle seguimiento a su expediente, no importando dónde se encuentre, pues ese es su hogar, tanto un abogado como cualquier usuario, pues entonces podría darle seguimiento y podría realizar una comunicación sin necesidad de tener que movilizarse al tribunal. Podría hacerlo, entre las novedades que establece la resolución, podría hacerlo vía fax, vía correo electrónico, vía un casillero tanto físico como un casillero electrónico, y pues también podría realizarlo de manera cualquier otro medio telemático de lo que la resolución le ofrece. Por lo que precisamente para eso de los centros o unidades que se deben de crear en los distritos y departamentos judiciales, pues sí se necesitaría un presupuesto más asequible. Yo le escucho hablar de manera tan normal y diáfana acerca de, bueno, que tienen
computadoras y las TIC, y hace apenas quizás 25 años, los ratones se comían los expedientes en los tribunales, de modo que, y trabajábamos con papel carbón. Hay mucho atraso, hay muchas deficiencias, pero también hay avances que mal utilizados pueden ser letales, pero hay una diferencia realmente importante. ¿Cómo piensan ustedes, Sabrina y Jorge, dar a conocer esta investigación? ¿Piensan tener un contacto con la cúpula del Poder Judicial? ¿Piensan hablar con los encargados de la jurisdicción laboral, ir a las academias? ¿Cómo piensan difundir este estudio? Nosotros tenemos una muy buena relación con el Poder Judicial, la unidad académica que dirige el magistrado Herrera Carbucha, que es presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y este tipo de investigaciones que realiza el observatorio, nosotros las ponemos a disposición en nuestros portales web, pero también hacemos acercamientos y los difundimos como tema de discusión para generar debate. Puede ser dentro de la iniciativa de la Fundación, en los espacios que habilitamos allá, pero también lo llevamos a otros espacios académicos como las universidades y otras entidades, buscando entonces acercar a los actores del Poder Judicial y a otros actores de la comunidad jurídica para que conozcan más sobre la ventaja que puede incidir o tener esta resolución y los beneficios que se están dejando de percibir como resultado de la investigación que ha elaborado nuestra joven Sabrina Mañón. No quiero despedirlo sin un detalle que lo tengo en el aire aún. Esta investigación se hizo con los tribunales del distrito solamente, o ustedes recabaron información en el país. Esta información se hizo a partir de la información recabada, a partir de la resolución, a partir de las estadísticas del Poder Judicial a nivel de todo el país, o sea, de las cortes de trabajo de todo el país, a partir de los juzgados del trabajo de todo el país y a partir de comparaciones realizadas con 34 países en sentido general y del estudio que realiza el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, CEJA. Me imagino, no, ustedes tienen una página donde se puede ver el resultado del estudio, díganlo. Así es. Así es, nosotros tenemos nuestra página web, que es www.ojde.org.do. No quiero antes despedir y dedicarle las páginas sin decirles que de ese índice, la República Dominicana en cuanto a accesibilidad a la información judicial ocupa el lugar número 10, es decir, que estamos no tan atrás, pero podemos todavía hacer muchos avances. Para estar adelante. Así es. Las redes sociales de nosotros son OJD_Funglore, que nos pueden seguir en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Les invitamos a que nos sigan y le agradecemos nuevamente, doctora Carmen Inver, muy agradable, muchísimas gracias. Muy agradable el intercambio, de verdad que sí, y tienen este espacio a su disposición. Una pausa y vamos a hablar de derechos reproductivos. Durante décadas, los residentes del Rito en La Vega vivían en medio de la incertidumbre y el temor. La gran contaminación que afecta al río Camus, además del hacinamiento y el hedor provocados por la cañada que atraviesa toda la zona, hacían que la vida de la gente del Rito fuera una pesadilla. Con el ciclón yo, en el 98, todas esas casas se fueron, esas casas eran de madera todas. Desde que tú ves que se planta un nubladito, ya uno está chivo, ya uno tiene que dormir. Cuando se metía aquí adentro del agua se le iban los tanques gas, uno se le iba a las camas, se le iban a los muebles, todo se le iba a uno. Adiós, pero mira la puerta, ¿ves? Todavía está la maica. Y esto que ahora mismo no está hirviendo. Cuando sueltan esas cuacas de esos barrios por aquí, que desembocan allí unos tubos que metieron, ahí es que estoy grande. Hoy, el presidente Danilo Medina inaugura 208 apartamentos en solidaridad con los residentes del Rito, quienes tendrán una vivienda digna y segura para garantizar el bienestar de cientos de familias que vivían alrededor de la cañada. Nos sentimos complacidos de entregar también la reconstrucción de la carretera Cruce Autopista Duarte, Manga Larga, Cutupú, la Ruta de la Fe y carretera Las Mercedes, que conducirá a miles de feligreses al Santo Cerro, promoviendo el turismo religioso.
y la rehabilitación de redes de la zona. Además, se presentará un amplio conjunto de obras del proyecto de transformación urbana destinadas a mejorar la oferta cultural, turística, deportiva y educativa de la ciudad y así favorecer a miles de familias. Cuando nuestro presidente se comprometió a hacer realidad este proyecto, sentí alegría, porque ya entonces yo sabía lo que el pueblo dominicano ha venido comprobando con los hechos, que los compromisos que el presidente asume se cumplen. Desde los primeros años de Balaguer, están ofreciendo y ofreciendo y nunca dan. Ahora que yo veo que este es el que está haciendo, hasta ahora está cumpliendo. ¡Ay, terrible la mezcla, terrible! ¡Súbela, súbela! Aquí en La Concordia vamos a tener 5 bloques, de lo que hace un total de 80 apartamentos en este proyecto. En el habitacional Las Carmelitas tenemos 8 edificaciones, estaríamos hablando de 128 apartamentos. Este proyecto ha venido a dinamizar la economía, tanto en el comercio, a los hombres y mujeres que vienen a buscar empleo aquí, que a su vez traduce a los empleos indirectos que genera, personas que vienen a ofrecer servicios de comida y todo ese tipo de cosas. Hay mucho trabajo, trabajan bien y pagan los cuartos de una vez. Pues por un proyecto así como este, una gente que no tiene casa y le dan una casa así, eso es un cambio del cielo a la tierra, eso es progreso. Y los apartamentos tan lindos, como él lo mandó a hacer, tan buenos, bien bonitos. Vamos a vivir mejor ya, sin miedo del río. Si en estadística uno debiera de hablar, esto sí es sacar a uno de la pobreza realmente. Una nueva esperanza crece en los moradores del Rito y se refleja en el entusiasmo y agradecimiento que expresa la gente. El pueblo dominicano ahora vive feliz, el pueblo dominicano ahora vive feliz, y todos me están pidiendo que Danilo siga ahí, y todos me están pidiendo que Danilo siga ahí. Oye, que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí, por el bien del país, que siga ahí, sí, que siga ahí, que siga ahí, por el bien del país. Y la gente de Irito está llena de emoción, y la gente de Irito está llena de emoción. Ahí dice que Danilo llega bien de la nación, que siga ahí, sí, que siga ahí, que siga ahí, por el bien del país. Y dicen los ingenieros, y también los albañiles, y dicen los ingenieros, y también los albañiles, este 16 de mayo, Danilo seguro que sigue, sí, que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí, por el bien del país. El pueblo dominicano tiene que ser agradecido, porque Danilo está haciendo lo que nunca se ha hecho. Vida sana, un paquetazo por sus derechos, cero embarazo. Vida sana, un paquetazo por sus derechos, cero embarazo. Vida sana, un paquetazo. La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental. Por eso hoy es el mejor momento. ¡Movilízate por tus derechos! ¡Movilízate por tus derechos! ¡Movilízate por tus derechos! La salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental. Por eso hoy es el mejor momento. Movilízate por tus derechos. Vamos a movilizarnos por los derechos, vamos a movilizarnos siempre. Ahí se ríen los muchachos porque ellos esos temas piensan que no les tocan. Bienvenida Gloria Ortega, qué bueno tenerte por aquí, además de hablar de esa feria que se celebró en la UAS en condiciones un poquito difíciles por los problemas que había de reclamos, el grupo de profesores y demás. Pero cuando hablamos de movilizarnos en procura de que se nos reconozcan los derechos reproductivos y vemos como aparece ahí en el audiovisual tantos jóvenes, preguntamos, ¿por qué movilizarse en procura de esos derechos y cuáles son esos derechos? Eso es parte del deterioro de los valores que hay en el país. ¿Qué piden esas niñas? ¿Ellas saben lo que están pidiendo? Bueno, sí, efectivamente, primero, ante todo, gracias por la invitación, Carmen, al programa. Movilización por los derechos implica especialmente el tomar conciencia de lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos. Primero, identificarlos, reconocerlos como un derecho
que deben ser ejercidos por todas todos y todas las personas, pero especialmente por la población en situación de mayor vulnerabilidad, como son los y las adolescentes y jóvenes. ¿A qué se refiere específicamente con que uno tiene que poner el énfasis en la movilización? Es porque hay una vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos en múltiples aspectos. Se supone, y digamos, está firmado así en lo que es la Conferencia del Cairo de 1994 y también en la Conferencia de Beijing, los derechos sexuales y derechos reproductivos tienen que ser garantizados, ¿ya? Y tienen que ser... el cumplimiento debe hacerlo, digamos, debe exigirlo y debe realizarlo el Estado, el gobierno, a través de sus distintos ministerios, pero de manera particular a través del Ministerio de Salud. Pero al final, esos adolescentes y esas adolescentes y jóvenes en este momento no están ejerciendo en plenitud esos derechos sexuales y esos derechos reproductivos. ¿Quién vulnera esos derechos? Principalmente titular de obligación, que es el garante del derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva. El titular de obligación, Ministerio de Salud Pública, el titular de obligación, Ministerio de Educación, el titular de obligación, Fiscalía. O sea, hay una cantidad de instituciones que vulneran los derechos porque no los garantizan en cada uno de sus ámbitos. Hay un trabajo que se está realizando desde el Estado Dominicano para que ese ejercicio pleno de los derechos sea garantizado, pero hay una deuda pendiente, En este momento, por ejemplo, adolescentes y jóvenes tienen el derecho a recibir servicios de atención integral de salud en los distintos servicios de salud a lo largo del país. Hay un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, la Dirección General Materno Infantil y Adolescente y el Servicio Nacional de Salud para que eso sea una realidad, pero aún no llega a todos y todas las adolescentes, por ejemplo. Y cuando tú dices que se está haciendo un esfuerzo, en otras administraciones también hemos visto que se ha intentado, pero como siempre te he planteado, como que no llega a donde debe llegar. Pero sería interesante, Gloria, que habláramos, sobre todo para el público joven que está aquí, y cuando se le habla de estos temas, entre el desconocimiento y la burla, y eso no me importa, no quieren oír. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esos derechos que reclaman los adolescentes, los preadolescentes, los jóvenes? ¿En qué consisten? El derecho a la información, por ejemplo, el derecho a recibir información oportuna y de acuerdo con el nivel de edad que se tiene, el poder recibir en detalle, ¿verdad?, todo lo que es la educación sexual integral en las escuelas y liceos, en los colegios y durante todas las edades del ciclo vital, pero adecuado también en un lenguaje que sea amigable, ¿ya? También está el derecho a recibir servicios integrales de salud adolescente, donde pueda ser el adolescente atendido por personal competente, por personal formado en atención integral adolescente, donde pueda recibir además información con relación a si decide o no decide ejercer su sexualidad, iniciando o no iniciando las relaciones sexuales, por ejemplo, y cómo hacerlo de manera protegida. El derecho a acceder a la mejor tecnología disponible, el derecho a la privacidad, a la confidencialidad, cuando ellos van, por ejemplo, a los servicios de salud, que su información no sea compartida con nadie más que con el médico o la médica que le atendió o con el enfermero o la enfermera que le prestó el servicio. Debido a tu trabajo y a la institución que representas, estamos viendo imágenes también que se utilizan para la educación sexual en algunos colegios y escuelas. Tú tienes la misión de ir a liceos, de ir a colegios privados también. ¿Cómo te reciben? ¿Cómo el estudiantado? No vamos a hablar de profesores, de grupos, de madres y padres que a veces son muy recalcitrantes. ¿Cómo tú notas la receptividad de los jóvenes? ¿Hay desconocimiento? ¿Hay curiosidad? ¿Hay indiferencia? Primero hay avidez de información.
hay necesidad de recibir información de primera mano y lo más detallada posible en los distintos ámbitos, desde lo que es el conocimiento, el propio conocimiento del cuerpo, el funcionamiento, cuestiones y dudas como por ejemplo la masturbación es buena o mala, las relaciones sexuales, cuándo las puedo iniciar, conocimiento del propio funcionamiento corporal, cuestiones de higiene, cuestiones de métodos anticonceptivos, el reconocimiento de qué métodos son más adecuados, cuándo es el momento ideal para yo poder comenzar a utilizar un método anticonceptivo, por ejemplo. La recepción en las escuelas y liceos de las y los jóvenes es riquísima, ellos se entusiasman muchísimo, preguntan mucho, además las técnicas que utilizamos para aproximarnos a ellos regularmente permiten que ellos se suelten y puedan hacer todas las consultas que ellos necesitan aclarar. Con tanta información como hay hoy día en las redes, en el ciberespacio, en el mismo patio de la escuela o del colegio, podría parecer un trabajo reiterativo hablar de preservativo, hablar de métodos anticonceptivos, hablar de la intimidad, como tú dices, hasta de higiene. Sin embargo, de higiene sexual, sin embargo, parece que falta más información. Es una organización de toda esta información de parte de los ministerios encargados de eso. Mira, hay un déficit importante de información y de educación hacia los jóvenes. Hay desconocimiento y lo peor de todo es que hay ruido, mucho ruido. Es decir, se sabe que hay preservativos, los conocen, pero no saben cómo manejarlos. Reciben información en las redes, reciben información de los pares, pero no siempre es la información más adecuada. Ahora, el Ministerio de Salud específicamente está trabajando y entregando información oportuna y adecuada en los servicios de atención integral que tiene en funcionamiento y también, en teoría, en todos los servicios de salud a nivel de atención primaria y a nivel de atención especializada. Vamos al tema que es uno de los temas que preocupa, que tiene las estadísticas vergonzosas que nosotros tenemos y tiene que ver, tenemos el cambio, tiene que ver con el embarazo en las adolescentes. Hacemos una pausa y regresamos con Gloria Ortega. Embarazo en adolescentes, Gloria Ortega, tú como coordinadora intersectorial de todas las instituciones que tienen que ver con este tema, tienes la información y también la preocupación. ¿Qué está pasando con esta situación que está, en lugar de disminuir la cifra, aumenta cada vez? Y lo hemos hablado aquí con Sonia Vázquez y con otras personas encargadas de estas áreas. Mira, es muy importante para el tema del embarazo en adolescente, que ustedes saben que aquí en República Dominicana prácticamente el 20% de las jóvenes adolescentes menores de 19 años han estado alguna vez o están embarazadas. Y esa es una cifra altísima y que lejos de reducirse, se ha mantenido con tendencia al alza. Entonces, para poder abordar el tema de la reducción del embarazo en adolescentes, hay que tener muy claramente cuáles son las causas del embarazo en adolescentes. Y las causas no están solamente en las decisiones individuales de las adolescentes y los adolescentes, que son quienes embarazan a las chicas, ¿verdad? Sino que tiene que ver con todo lo que son los determinantes sociales de la salud. Y en este caso los determinantes sociales de la salud sexual y de la salud reproductiva. Es decir, hay todo un tema que influye en las decisiones de las adolescentes, pero que no están mediadas solamente por su propio conocimiento o por el decidir o no decidir embarazarse, sino que tiene que ver con las oportunidades que no tienen, el nivel de calidad en la educación que no les permite pensar en una vida deseable, en oportunidades futuras, y por lo tanto ven muchas veces el embarazo como adelantar un proceso que es natural en su vida, ¿ya? Entonces, nosotros... cuando el caso es que el embarazo proviene de una persona que puede fungir como protector o como proveedor. Es la jovencita con el señor muy mayor, o no tan mayor, pero que le dobla la edad o que tiene 10 años mayor. Y que ella cree que le va a mantener el muchacho. Exactamente. Hay también todo un tema, y que eso lo ha estudiado también en profundidad nuestra compañera y amiga Tajira Vargas, que tiene que ver con las carencias afectivas.
muchas de las adolescentes ven en el embarazo la única forma de tener algo propio y de tener el cariño asegurado y tener un sujeto a quien entregarle todo ese amor atesorado. Eso es lo más bonito, porque a veces esa criatura se queda con la abuela, que también fue muy joven y tuvo los niños muy jóvenes, y la niña tiene que irse a la calle a buscársela, como decimos, porque la van a expulsar de la escuela. Claro, hay también todo un tema de que las adolescentes embarazadas son, tal como tú dices, hijas de madres adolescentes, nietas de madres adolescentes. Entonces es muy difícil romper ese círculo y ese modelaje, porque además no hay un futuro interesante que les permita pensar en una vida diferente. Ahora, pensar, cuando yo hablo también del embarazo en adolescente, en esta población adolescente en situación de mayor vulnerabilidad, no se embarazan solamente las jóvenes en situación de condiciones de vida precarias, ¿verdad? Se embarazan muchas adolescentes de distintos niveles socioeconómicos. Ahora, lógicamente, que se embarazan menos las que tienen un mayor nivel socioeconómico, un mayor nivel educativo, pero porque tienen también acceso a métodos anticonceptivos, tienen acceso a información, acceso a educación, acceso a profesionales y competentes. Derecho a suspender el embarazo sin ninguna consecuencia también. Exactamente, o incluso si deciden no suspenderlo, tienen toda una estructura social, familiar, que las soporta, las sustenta y las cuida en una situación como esa. Tú hiciste en anticonceptivos, y también creía que ya eso era algo superado y que cualquier jovencita que inicie su vida sexual, y cuando digo jovencitas estaríamos hablando de 15. Bueno, jovencitas se nos están embarazando cuando hablamos de adolescentes de 10 a 19 años. Y nosotros tenemos a jóvenes embarazadas de 12 años aquí. Se están recibiendo los servicios de salud. Porque decía que era muy fácil pedir y empezar una ingesta de pastilla anticonceptiva porque se supone que lo saben. Tampoco lo saben. No, o sea, a partir del supuesto de que el adolescente o el adolescente reconoce, identifica y sabe utilizar correctamente los métodos anticonceptivos, es una falacia, no es correcto. Para poder determinar de que la población adolescente y joven realmente conoce y sabe manejar los métodos, hay que enseñarle cómo utilizarlos. Y ellos no están aprendiendo de manera formal la utilización de esos métodos. Lo aprenden por ¿Cuál sería internet, la situación ideal? Si hablamos de derecho comparado, de situación comparada, ¿tú podrías mencionarme un país donde funciona de manera absolutamente distinta a nosotros con resultados mejores que aquí? Mira, si tuviese que poner algún ejemplo, te pondría el ejemplo quizás de Argentina, que tiene un programa de salud sexual y salud reproductiva que lo lleva desde las escuelas y liceos, ¿verdad? Y que ha logrado reducir el embarazo en adolescentes a una cifra. Entonces creo que eso es interesante de rescatar. Pero las adolescentes se embarazan en todo el mundo. Si el problema es que nuestras adolescentes no tienen una oportunidades de mejora de condiciones de vida cuando se embarazan siendo tan jóvenes, porque regularmente además no logran terminar el sistema educativo, son excluidas, aunque no excluidas del sistema educativo como tal, pero sí son separados muchas veces de sus compañeros y compañeras, mandados a tandas nocturnas y posteriormente es muy fácil que ellas deserten del sistema educativo. ¿Hay algún proyecto inmediato con todas las instituciones que tú coordinas sus trabajos, que casi como un proyecto piloto, que se esperen resultados en el menor tiempo posible? Mira, nosotros estamos en este momento trabajando desde la mesa que yo coordino, que es la mesa de coordinación intersectorial de salud sexual y reproductiva de Santo Domingo Este. Nosotros tenemos cerca de 30 instituciones trabajando, tanto instituciones de la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, ministerios, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Alcaldía de Santo Domingo Este, por mencionarte algunas, Profamilia, está la Asociación Club Nuevo Ambiente también, que digamos de la que he formado parte hasta ahora. Y ellos estamos trabajando con ellos precisamente en un proyecto piloto, que es el proyecto UEPA, el proyecto de la Unidad Especializada de Promoción de Anticonceptivos, que lo que busca es, de manera coordinada con educación sexual integral, ¿ya?, el poder enseñar a nuestros jóvenes
cómo se utilizan los métodos anticonceptivos, pero además tener el acceso disponible, asegurado. ¿Ya? Y ese proyecto, el suministro. Sí, el método como tal. Se están instalando condoneras en el municipio Santo Domingo Este, en San Cristóbal y en Azua. ¿Qué son condoneras? Son unas especies de recipientes de acceso libre que tienen en su interior condones masculinos y condones femeninos y que jóvenes y adolescentes pueden retirarlos libremente sin costo. Entonces se están instalando en los servicios de salud, se están instalando también en lugares que son frecuentados por jóvenes y adolescentes y también en casas claves comunitarias, que son jóvenes formados en salud sexual y salud reproductiva que tienen la disponibilidad asegurada de métodos para los jóvenes y las adolescentes de su sector. ¿Por qué se comienza ese plan, ese proyecto piloto en esa zona? Porque en esa zona se ha identificado que hay articulación intersectorial, que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y las organizaciones de la sociedad civil están trabajando de manera coordinada y donde se puede hacer un seguimiento que no sea solamente el acceso al insumo como tal, sino que sea acompañado también de iniciativas de educación, de información, de comunicación adecuada que permita que adolescentes y jóvenes puedan optar por utilizar el método de manera segura, con conocimiento y en el momento en que elijan hacerlo. Pero ese es el escenario ideal, cuando todas las organizaciones de una región, de un sector, se aunan para tener los buenos resultados. Es que la articulación intersectorial es la que permite efectivamente tener resultados en salud. Hay una iniciativa, una estrategia que se llama Salud en todas las políticas, STP, y que tiene que ver con la incorporación de los temas de salud, no solamente bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud, sino que de todas las organizaciones del Estado que están vinculados directa o indirectamente con salud. Y en este contexto, entendiendo el Estado como que el Estado somos todos y todas, ciudadanos, ciudadanas, instituciones gubernamentales e instituciones de la sociedad civil. Me gustaría que continuáramos conversando sobre este tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias por complacer nuestra invitación y ustedes gracias por estar siempre con nosotros en Metrópolis.